Buenos días, señores. Bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a iniciar el curso, la asignatura de programación orientada a objetos 1, que digamos que es una asignatura que busca que ustedes comprendan lo que son los principios de este paradigma de programación orientado a objetos como elemento fundamental actualmente para el desarrollo de software de computadora. Digamos que es uno de los paradigmas más utilizados en la actualidad, a pesar de ser ya bastante antiguo. No es un modelo de programación, un paradigma de programación nuevo, es un paradigma de programación que ya tiene bastantes años, pero que ha demostrado ser muy eficiente, que ha ido evolucionando con el tiempo y que se han ido desarrollando lenguajes de programación orientados a este modelo. No digamos que los programas construidos con un lenguaje de programación de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, Java es un lenguaje de programación que se basa en el paradigma de programación orientado a objetos, pero el hecho de programar en Java no explícitamente indica que tú estés trabajando orientado a objetos. Ustedes han ido usando este lenguaje desde el semestre pasado y el semestre antepasado en programación 1 y 2, pero lo han utilizado sin seguir los principios de la programación orientada a objetos. Han usado algunos de los elementos porque son propios del lenguaje como tal. Digamos que son intrínsecos al uso del lenguaje, pero no han seguido las reglas exactas de lo que son los elementos o la programación orientada a objetos. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son los paradigmas de programación. ¿Cómo así paradigmas de programación? Pues sencillo, o sea, diferentes formas de programar que se han ido desarrollando y que han ido evolucionando en el tiempo. La programación, los lenguajes de programación son cambiantes, podemos decir que son entes vivientes que van evolucionando y van adaptándose a las nuevas tecnologías. Debemos tener muy claro siempre, señores, que todo lo que el software, si los software de computadoras puedan hacer, dependerán de lo que el hardware puede hacer como elemento físico, ya que todas estas ejecuciones de software se ejecutarán físicamente dentro del hardware. Así que si el hardware no es capaz de hacer alguna operación, pues el software tampoco la va a poder hacer. Podrá intentar simularla de alguna manera, pero específicamente de pronto no pueda ejecutarse dicha operación. Y por eso es que los sistemas operativos, lenguajes de programación y todas estas herramientas de software han ido evolucionando según las nuevas funcionalidades que han ido adquiriendo las tecnologías de hardware para computadores. Lo mismo sucede con los lenguajes de programación. Entonces, primero que todo, para entender esta conceptualización, hablemos de lo que es un programa, ¿sí? O software, también se le puede decir, que es el nombre, digamos que oficial como tal, el nombre universal. Básicamente, como dice la diapositiva, es una secuencia lógica de instrucciones que están escritas en algún lenguaje de programación, ¿sí? Ya sea C++, Java, el lenguaje Python, PHP, no importa, el lenguaje es lo de menos, pero sí la definición de la secuencia de instrucciones que se deberán ejecutar, pues basados en el paradigma de programación explícito que se esté utilizando. Normalmente los programas tienen una finalidad definida, o sea, están diseñados para hacer algunas actividades en particular. Los sistemas de cómputo son sistemas de proceso general. Esto quiere decir que no tienen una finalidad específica. Me refiero a los computadores que usamos en nuestras casas y en nuestras oficinas, los famosos computadores personales, servidores, laptops, incluso actualmente hasta los dispositivos móviles. Porque los computadores podrán hacer tantas cosas como programas tengan instalados. O sea que si yo quiero que mi computadora sea capaz de resolver problemas matemáticos, pues debo instalarle una herramienta de software que resuelva esos problemas matemáticos. O si soy programador, pues deberé construir una usando algún lenguaje de programación. Entonces, entre los softwares o programas más comunes que encontramos en los computadores, hablando de todos los computadores, no solamente de los programadores como tal, tenemos los sistemas operativos, que ya sabemos que son los que controlan toda la ejecución de las operaciones dentro de una computadora. Windows, Linux, IX, Solaris, Android, iOS,
System 5, toda una gran cantidad de sistemas operativos existentes y que han existido y que han desaparecido y que han sido reemplazados por unos nuevos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, Symbian, que desapareció, que era el sistema operativo de los celulares Nokia. Actualmente para tecnología celular lo único que se escucha es Android y iOS, que son las dos competencias más fuertes, ¿verdad? Pero digamos que en sistemas operativos hay muchos. Y si hablamos de distribuciones Linux, pues hay miles de distribuciones Linux diferentes. Los software de aplicación ya son los programas que ejecutan alguna actividad específica y que por lo general son los que usan los usuarios, ¿ya? No, normalmente no hacemos un uso fuerte del sistema operativo directamente, sino que lo hacemos de manera indirecta a través del uso de estas aplicaciones. Entonces tenemos los procesadores de palabra como Word, ¿sí? Como Microsoft Word, las hojas de cálculo como Excel, los software contables, ¿sí? Sigo, las diferentes como, bueno, Comodín creo que ya no existe, ¿sí? Herramientas de software que se encargan de hacer operaciones contables en las empresas. Los juegos de video, los software de multimedia, los navegadores web, o sea, toda una gran cantidad de herramientas de software. Nuestro computador está lleno de softwares de aplicación. Incluso el propio sistema operativo, cuando se instala, incluye algunas herramientas de aplicación, ¿sí? Como el bloc de notas, la calculadora, si es Windows, pues el software WordPad, que es una especie de Word muy simple, el Paint para dibujar. Entonces son herramientas adicionales que se incluyen al sistema operativo, pero que son software de aplicación. Entonces, estos son los diferentes tipos y todos ellos se construyen con lenguajes de programación. ¿Cuál? No importa. O sea, el lenguaje es lo de menos porque lo que importa es lo que haga la herramienta de software. Entonces, los lenguajes de programación, señores, son simplemente una notación constituida por símbolos y reglas que permiten escribir un código, ¿sí? Y ese código al final se convertirá en un programa que ejecutará una serie de actividades. ¿Cuáles? Las que se le hayan indicado en el código basado en el paradigma de programación que se haya utilizado. Normalmente los lenguajes de programación que nos llaman la atención a nosotros o que nos interesan a nosotros como tal son aquellos que se basan por ahora, pues en el lenguaje o en el paradigma imperativo. Ahora vamos a hablar de él más adelante. Los lenguajes se componen de sintaxis, que son las reglas de escritura. A ustedes cuando estaban programando en Java, les dijeron que las líneas de código tenían que ser escritas con punto y coma al final, que Java se diferenciaba mayúsculas de minúsculas, ¿cierto? Entonces, esas son las reglas de escritura que debemos respetar para que los códigos que nosotros escribamos pues sean entendidos por el elemento conocido como compilador y por el analizador sintáctico para verificar que la estructura del código esté escrito de manera correcta. Y la semántica, que es básicamente el significado que tienen los símbolos y las palabras que nosotros utilizamos. El igual para hacer comparaciones, el mayor que para saber si también para comparar si un valor es mayor que otro, ¿sí? El uso de palabras reservadas como el if, el for, que ya tienen una finalidad definida. Entonces, todos estos son los elementos que componen los lenguajes de programación. ¿Qué se necesita para programar, por lo general? ¿Listo? Normalmente, a nivel profesional, tienden a utilizarse unas herramientas conocidas como IDE o Interfaz de Desarrollo Integrado, ¿sí? Entonces, estas herramientas tienen un conjunto de elementos que le ayudan al programador a ejecutar o a escribir los códigos. Tenemos entre los elementos que la constituyen, pues un editor de texto, que es el espacio donde yo escribo el código. Normalmente ese editor de texto o esa herramienta, aparte del editor de texto, incluye también un analizador de sintaxis, que es el que te verifica que todo lo que tú estés escribiendo esté correcto. Y en el caso de las herramientas de desarrollo por ejemplo, NetBeans, Eclipse, JCreator, JBlue y las diferentes herramientas para programar en Java, por ejemplo, que ya que estamos trabajando con ese lenguaje que existen, pues te demarcan cuando no entienden alguna sintaxis en particular o cuando te equivocaste en la forma de escribir algo. Esto obviamente como ayuda para que programes mejor y que programes más rápido. Incluso herramientas como NetBeans te recomiendan y te indican cuando algo te falta según el código que estés escribiendo
ya que existen ciertas reglas específicas a la hora de programar que determinan que debes incluir algún tipo de, por ejemplo, una excepción, que un concepto que vamos a ver ya finalizando el semestre específica por algún código que se quiera ejecutar. Y él te va indicando, incluso te puede colocar código por ti si tú le dices que él escriba el código. El problema es que cuando uno está aprendiendo a hacer este tipo de operaciones, no facilita o no apoya tu proceso de aprendizaje. Por eso no me gusta utilizarlo. Si ya ustedes están acostumbrados a usarlo, listo, úsenlo. Yo no tengo inconveniente con qué herramienta de software utilicen, ¿sí? Pero lo que sí les digo es, traten de ustedes escribir todo y hacer todas las cosas por ustedes mismos. Entonces estas herramientas tienen ese analizador sintáctico que incluso te coloca con un color distinto las palabras que él reconoce según el tipo de semántica asociado a esa palabra. Adicional a eso, tiene su compilador o su interpretador. Recuerden de la clase pasada que estos son los que se encargan de tomar ese código que tú estás escribiendo, conocido como código fuente, y convertirlo en un código que sea ejecutable por la computadora, que se conoce como el nombre de código objeto. ¿Listo? Y si es un lenguaje como Java, pues en el código de bytecode, el código intermedio, antes de pasar a código objeto cuando se esté ejecutando. ¿Listo? Entonces, no importa qué herramienta de software de desarrollo, de interfaz de desarrollo utilices, ellas incluyen estas herramientas y algunas otras herramientas adicionales para darle una mayor funcionalidad al desarrollo de tu aplicación, de tu programa. Obviamente, pues cuando uno está trabajando, uno necesita utilizar estas herramientas de desarrollo rápido que te apoyen en tu proceso de programación, porque la empresa necesita producir y necesita desarrollar de manera rápida. Pero lo importante en la clase que estamos viendo ahora de programación orientada a objetos y la que vamos a ver durante todo el semestre, no es que aprendan a utilizar la herramienta. Es más, ni siquiera es que aprendan a utilizar el lenguaje Java, sino que comprendan los conceptos de la programación orientada a objetos. Porque la idea es que con estas clases que vemos aquí, ustedes sean capaces de utilizando el lenguaje de programación que les pongan enfrente, construir una aplicación orientada a objetos. Obvio que las prácticas las tenemos que hacer en algún lenguaje y en la universidad se decidió por el lenguaje Java, que es muy utilizado en este modelo de programación para el desarrollo de aplicaciones de escritorio por lo general. Más adelante pues verán PHP y verán otros lenguajes de programación, pero allá también pueden seguir los principios de la programación orientada a objetos para construir. Los mismos principios que aplicaron en Java son los que van a aplicar allá. Lo único es que aquí se programa de forma X y allá se programa de forma Y. Eso es todo. Pero siguen manejándose el concepto de clase, de objeto, de propiedades, de métodos, de paquetes, todos los conceptos que vamos a ver acá en lo que es la programación orientada a objetos. Ahora, a nivel de la estructura en la que se escribe el código, ¿sí?, como tal, y ya no el paradigma de programación particular que estemos utilizando, sino la forma como se escribe el código, estamos hablando de lo que son lenguajes de máquina, en donde la forma de escribir es escribir en código binario 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, que es el código, es el lenguaje que entienden las máquinas. ¿Listo? Este lenguaje de máquina obviamente no lo escribe un ser humano, no puede, o sea, esto lo tiene que escribir algún software o algún hardware particular. Se entiende como las señales eléctricas que viajan a través del sistema y que son representados por niveles de voltaje como unos y ceros dentro del sistema. Los lenguajes de bajo nivel son unos lenguajes, obviamente, que están por encima del lenguaje de máquinas y que al final todo eso se convierte en lenguaje de máquina, pero son un lenguaje que es muy cercano al hardware de la computadora. Estamos hablando de un lenguaje muy conocido llamado assembler, ¿sí?, o ensamblador, bueno, muy conocido por los programadores, pero muy complejo de utilizar. El lenguaje de bajo nivel o assembler es un lenguaje propio de cada arquitectura de hardware. Quiere decir que el assembler que se usa en la tecnología Intel para el sistema operativo Linux o Windows es uno. Incluso si es Windows es un lenguaje particular de bajo nivel, y si es Linux es otra forma de programar distinta, que puede tener estructuras parecidas, pero normalmente son diferentes en su programación. Y si es, por ejemplo, una plataforma Solaris para
Intel se programa de una forma y si es una plataforma para otra arquitectura de hardware puede que tenga otras instrucciones distintas. No es un lenguaje de programación que sea intuitivo, a diferencia de los lenguajes de alto nivel. Es un lenguaje de programación que te exige que sepas cómo funciona el hardware, cómo funciona el microprocesador, cuáles son los registros que contiene y cuál es la finalidad de estos registros. Porque básicamente lo que se hace aquí es decirle al sistema que mueva datos de un registro A hacia un registro B y así sucesivamente. Y que si los paso de un registro A a un registro C, estoy comparando dos números, que si uso una función de comparación y el resultado es un verdadero, entonces se ejecuta una tarea. Entonces, es básicamente esto lo que es el assembler. Ustedes han hecho un hola mundo, que básicamente es escribir una línea de código en la clase en Java. Acá un hola mundo es de aproximadamente 7, 8 líneas, 10, por ahí 10 líneas más o menos, ¿ya? Porque obviamente es mucho más complicado. Hagan de cuenta que tú le tienes que decir al sistema, muéveme el contenido de esta dirección de memoria a este registro, ¿cierto? Que es el registro de X, que es el que procesa las cadenas de texto. De ahí me vas a coger y ese código me le vas a hacer, me le vas a ejecutar la instrucción 09. Y fíjense que se a veces los códigos de las instrucciones. La instrucción 09, que es mostrar el contenido en la pantalla. Y luego vas a ejecutarme la instrucción 21H, que ejecuta el código. Entonces, ya es un lenguaje que, si ustedes se dan cuenta, no es decir, escribe esto, lee esto, no se programa de esa manera. Así que es muy complejo de utilizar. Lo que sí es que como es un lenguaje que está más cercano a la máquina, programar en este lenguaje te hará ejecutar código mucho más rápido que el que se ejecutaría con un lenguaje de alto nivel. Claro que lo que te toma, por ejemplo, un mes en un lenguaje de alto nivel, allá te podrá tomar 5 o 6 meses, ¿ya? Por la complejidad propia del lenguaje. Así que no se utiliza como herramienta para desarrollo, salvo algunas cosas muy puntuales como librerías de enlace dinámico en Windows que se deseen escribir en este lenguaje por alguna particularidad propia que hace que el usar lenguajes de alto nivel sea muy complejo. Pero ahora mismo muy poca gente maneja este lenguaje. Bueno, a nivel de desarrollo, a nivel técnico. A nivel técnico no lo usan, se usa más a nivel de ingeniería. Y se usa mucho para lo que se conoce como ingeniería en reversa. Tomar un código objeto, ¿verdad? Y analizarlo en bajo nivel para poder entender el funcionamiento de ese código. Sobre todo para hacer esos famosos craqueadores que ustedes utilizan para piratear software, ¿ya? Que no se debería hacer, no se debería piratear software, señores. Y por último, los lenguajes que ya... ¿Cómo? Profe, disculpe, entonces ese vendría siendo la ingeniería inversa. Sí, claro. Como tú no sabes en qué lenguaje se hizo el programa, tú lo colocas en el lenguaje universal que todos deben utilizar, que es el lenguaje objeto, que es el assembler, ¿ya? Entonces tú lo ves en assembler y tú comienzas a mirar el comportamiento de los registros y del estado del procesador y tú comienzas a mirar cómo es que funciona el software. El problema es que no es sencillo, o sea, estas rutinas de código son muy complejas y básicamente, como les digo, lo que se hace es mirar el estado en el que quedan los registros, o sea, los espacios de memoria del procesador, y de esa manera entender cómo es que fue programado el sistema. Y buscar las técnicas que utiliza el software para controlar el uso de la licencia y las limitantes que tenga el software. Pues con el craqueador lo que tú haces es ver dónde están los elementos ¿cómo es que se llama? Del bloqueo que no te permite tener acceso completo o que te limita la fecha y tú lo eliminas. De tal manera que ya tienes el software completo o tienes el software ya sin la limitante de fecha. Les pongo un ejemplo. Un profesor de nosotros, bueno, mi jefe en ese momento era un profesor de nosotros. Mi jefe actualmente en la empresa, él es muy bueno programando en bajo nivel. Entonces, él tenía que mostrarnos una herramienta de seguridad para Wi-Fi y él dejó los códigos del usuario y contraseña que él tenía. No lo recordaba porque tenía rato que no usaba la herramienta. Bueno, eso fue lo que nos dijo. Y cuando intentó correr la herramienta del instalador, le pidió usuario y clave, ¿sí? Entonces, no lo sabía, entonces no podía ejecutarlo. ¿Qué hizo? Bajó ese código assembler, ¿sí? Lo corrió con una herramienta llamada Oli Debugger,
y buscó el mensaje de validación, el mensaje de error que le decía que la contraseña era incorrecta. Para no alargarles el cuento, cogió una instrucción específica de comparación que había ahí, que era una instrucción JE, que es la instrucción, el JE vendría a ser como el sí allá. Y le puso, invirtió la condición. ¿Cómo así? La condición decía, si la clave es correcta, instálate. Aquí él la volteó y le puso una negación. Si la clave no es correcta, instálate. Lo volvió a compilar y listo, pudo instalar el software con la herramienta, con la clave que no era. Eso es ingeniería en reversa. ¿Eh? Entonces, eso se puede hacer en Assembler. Ahora, si tú sabes en qué lenguaje está construido un programa, pues tú no vas a hacerlo bajo nivel. Tú te vas a buscar un decompilador, que se le llama esa herramienta. Si el compilador es el que te pasa de código fuente a código objeto, el decompilador te pasa de código objeto a código fuente. Pero tienes que saber en qué lenguaje fue escrito ese programa. Si es Java, es sencillo. Si es un archivo .jar o son archivos .class, eso fue escrito en Java. Entonces tú buscas un decompilador para Java y él te saca el código fuente de esa aplicación. Por lo menos el que él puede armar basado en el lenguaje de bajo nivel. Y ya con eso, pues tú modificas lo que vayas a modificar. Obviamente es probable que tú estés irrespetando los derechos de autor, ¿oyeron? En este caso. Y obviamente eso implica que esa actividad que tú estás haciendo es ilegal. Y obviamente pues puede dar cárcel incluso y puede dar multas. Ya cuando hablamos de los lenguajes de alto nivel, señores, estamos hablando de ya lenguajes mucho más intuitivos, mucho más cercanos al lenguaje natural, al lenguaje de los seres humanos, como lo que es el lenguaje Java, como lo que es el lenguaje PHP, C, Python, donde ya tú escribes expresiones sintácticas mucho más parecidas. Por ejemplo, cuando vas a hacer una comparación, tú lo escribirías como si estuvieras haciendo como si estuvieras redactando ese proceso en un idioma parecido al lenguaje que tú utilices. Por ejemplo, si x es mayor que 5, entonces sumo los dos números. Entonces tú pones if x mayor, matemáticamente no mayor que 5, then, si usa la instrucción entonces, en otros lenguajes como Java es abre llaves, y pones la operación de la suma. Entonces digamos que es una forma más intuitiva de escribir, ¿verdad? Y mucho más fácil de utilizar. Ya el sistema después, cuando tú compiles o interpretes tu código, pues él se encargará de convertirlo en el lenguaje de bajo nivel asociado al sistema operativo que tú estés utilizando. ¿Vale? Entonces, por eso es que cuando tú lo compilas, si lo pasas a un lenguaje de compilación convencional como C++, te va a generar el lenguaje de bajo nivel para ese sistema operativo. O sea que ese código objeto no va a correr en otro sistema operativo distinto al que tú lo compilaste. O sea, si lo compilas con Windows, solo correrá en máquinas con sistema operativo Windows. Bueno, entonces, ¿qué son en sí los paradigmas de programación? ¿Sí? Como dice aquí la presentación, son enfoques utilizados para la construcción de un programa. O sea, un enfoque, una forma que tú utilices para construir aplicaciones, para construir programas. Es una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores que buscan solucionar uno o varios problemas delimitados. ¿Sí? Simplemente decidieron estandarizar una forma específica de programar que fue aceptada por muchos usuarios, por muchos programadores y prácticamente volvieron digamos que un tipo de estándar a la hora de desarrollar alguna aplicación. ¿Listo? Eso sí, los paradigmas de programación existen desde hace muchos ratos y uno escoge el que se adapte mejor a lo que uno necesite. ¿Oyeron? No es que yo voy a decir que no, que ahora todas mis aplicaciones las voy a hacer orientadas a objetos, porque es que eso también depende de la finalidad de la aplicación y depende de lo que es digamos que las características propias del funcionamiento interno del programa. Por ejemplo, si tú quieres usar inteligencia artificial, no puedes utilizar un paradigma de programación orientada a objetos porque ese paradigma no se aplica a la inteligencia artificial. Ese paradigma es un paradigma basado en el modelo imperativo y la programación de inteligencia artificial se basa en un paradigma llamado paradigma declarativo. Entonces son distintos
las formas de programar específicamente, aunque hay lenguajes de programación como Python que combinan ambos entornos y pueden trabajar paradigma declarativo y paradigma imperativo en las aplicaciones. O sea, es un enfoque particular o una filosofía para programar, para diseñar soluciones. Entonces, veamos cuáles son estos paradigmas. Aquí aparecen algunos, ¿no? los más conocidos y los más utilizados. El paradigma imperativo o procedural, que es al que ustedes están acostumbrados a trabajar hasta ahora, que puede ser estructurado, puede ser secuencial, antes fue secuencial, después pasó a estructurado y luego pasó a modular. Y el paradigma declarativo, que lo utilizarán, uno de estos paradigmas declarativos lo van a utilizar en lo que es bases de datos, fundamentos de bases de datos, creo que lo van a ver en este semestre, con un lenguaje llamado SQL, que es declarativo, ¿ya? Y estos pueden ser funcional, lógico, ¿sí? Como tipos de paradigmas declarativos existentes. Y un paradigma basado en el paradigma imperativo, que es el paradigma orientado a objetos, que es el que nos interesa en estos momentos aprender. Hablando del paradigma imperativo, ¿sí? También llamado procedimental o procedural, debido a que se basa en la ejecución de procedimientos o una serie de pasos específicos, ¿verdad? Describen cómo se tienen que realizar las operaciones, en qué orden y con qué valores. A esto se conoce básicamente como un algoritmo, los pasos para solucionar el problema. La programación se realiza como una secuencia de instrucciones o comandos que cambian el estado de un programa. Cuando hablamos del estado de un programa, estamos hablando de los valores de las variables, ¿sí? Que son los valores almacenados en memoria, que le dicen al sistema los valores con los que deberá trabajar las diferentes operaciones, ¿verdad? Este es el paradigma de programación más utilizado, bueno, porque digamos que como la programación en todos objetos está basado en él también, pues se incluiría también como parte del paradigma imperativo. Y aquí tenemos lo que es el lenguaje de máquina, Fortran, como un lenguaje de programación. Es un lenguaje de programación muy antiguo, bastante antiguo, ya no se utiliza. Estaba completamente orientado hacia la parte de lo que es ingeniería, porque era muy matemático. Pascal, C++, Java, ¿sí? Aquí tenemos pues Python, PHP, pero no programándolo orientado a objetos. Bueno, aquí no lo puse, pero antes de hablar de esto, hablemos de la programación secuencial. La programación secuencial es aquella que se ejecutaba de manera, valga el nombre, secuencial, una instrucción después de la otra y no había instrucciones, digamos que cíclicas, no había, había alguna instrucción de comparación, pero por lo menos instrucciones repetitivas no existían. Existía una instrucción llamada go-to, que si traducen la palabra significa ir a, que te permitía devolverte. Entonces tú creabas etiquetas en tu programa, o sea, tú marcabas espacios específicos del código y tú le podías decir para que se repitiera una instrucción y se generara una especie de ciclo, tú le decías, vete a la línea marcada con el nombre iniciar y otra vez volvía a ejecutarse esa rutina de código. Aunque ese go-to también podía saltar hacia adelante y ignorar algunas líneas de código. Ese modelo de programación era muy básico. Lo que sucede es que en esa época se trabajaba con unidades de cinta que no podían o no sé, que tenían que ejecutarse de forma secuencial. ¿Cómo así unidades de cinta? Unidades de cinta magnética, unos cassettes, ¿ya? Y no había discos duros ni ese tipo de elementos que te permitían llegar directamente a a una dirección de memoria o a una dirección de almacenamiento específica, como si puedes hacer con un disco duro, con un pendrive o con una unidad de DVD, ¿ya? Pero en esa época la cinta pues tenía que seguirse en orden. Entonces tú tenías que adelantar la cinta hasta llegar a la rutina de código que querías ejecutar. Ya cuando se mejoró esa arquitectura de hardware, apareció la programación estructurada. Ya había una estructura definida dentro del programa y ya tú podías tener instrucciones de salto, podías tener instrucciones cíclicas y repetitivas y desapareció esa instrucción go-to que se utilizaba en esos lenguajes secuenciales. Entonces, en este caso, la programación se divide en bloques que se pueden comunicar o no. Cuando decimos bloques, me refiero al bloque si, al bloque if, por ejemplo, del condicional de una operación, al bloque for del ciclo de una rutina que se va a repetir.
Entonces, aquí se permitían este tipo de estructuras de selección como sí y el switch, que sería una instrucción tipo dependiendo de, para los que lo hayan visto en algoritmos de esa manera, o instrucciones de iteración como el ciclo para, el ciclo while. Había otros lenguajes que utilizaban una instrucción llamada repetir, repetir hasta, ¿sí? O el do while, pues ya eso depende del lenguaje. Pero ya había estructuras mucho más complejas a la hora de programar, ¿listo? Entonces, digamos que ese fue el modelo de programación que ustedes comenzaron a utilizar inicialmente, cuando comenzaron a ver programación 1 y en programación 2 lo siguieron utilizando un tiempo hasta que llegaron a la parte de procedimientos y funciones. ¿Listo? En este caso, pasaron a una forma de programación conocida como programación modular, donde el programa se divide en módulos o subprogramas, con el fin de hacerlo más fácil de leer y más fácil de manipular. Entonces, esta fue una evolución que siguió de la programación modular, perdón, de la programación estructurada. Se siguieron utilizando las mismas estructuras de programación, pero se organizaron mejor. E incluso se podían separar un programa en varios archivos diferentes y llamar a los diferentes archivos para que puedan ser utilizados. Digamos que cuando ustedes llaman, bueno, en Java ustedes utilizaban una instrucción, por ejemplo, import, ¿verdad? Para traer, me imagino que la clase scanner, para poder leer información, porque la clase scanner es un módulo independiente de tu programa que se encarga de ejecutar las operaciones asociadas al manejo del teclado, ¿sí? De la captura de información. Bueno, no solo del teclado, pero digamos que eso es lo que ustedes utilizaron principalmente de esta clase. Entonces, ese módulo, pues ya tiene las operaciones específicas que necesitas saber y tú no te tienes por qué preocupar por ese funcionamiento. Entonces, tú simplemente llamas a ese módulo y ejecutas las operaciones que necesites de ese módulo, ¿ya? Entonces, a eso se le llamó programación modular. El programa complejo se dividió en varios programas más simples. Tú puedes hacer tus propios módulos, tus propias rutinas de procedimientos y funciones, por ejemplo, y pasarlas en un archivo separado. Me imagino que ustedes las usaron todas dentro del mismo archivo, pero acá tú las puedes separar, ¿cierto? En un archivo aparte también y llamarlo cuando lo necesites. Y adicional a eso, pues usar el procedimiento de función que quieras. No tienes por qué usarlos todos si no quieres, ¿ya? Entonces, esa es la programación modular del paradigma imperativo, ¿ya? Y es el último modelo que ustedes han utilizado, el último paradigma que ustedes han utilizado hasta ahora. Ya cuando hablamos del paradigma declarativo, debemos tener claro que no le vamos a decir al programa cómo hacer las cosas. O sea, no le vamos a decir, lee este número, lee este otro número, suma los dos números, muestra. No, no le vamos a decir eso. Le vamos a declarar o a describir cómo queremos que se haga algo, ¿ya? Pero no los pasos que se van a ejecutar. Se enfoca en describir las propiedades de la solución buscada, dejando indeterminado qué algoritmo se va a utilizar para encontrar la solución. Adelantándome un poco a lo que van a ver en base de datos, cuando ustedes vayan a ejecutar consultas asociadas a esa base de datos, ¿sí? Le van a decir al sistema, por ejemplo, muéstrame los nombres de todos mis estudiantes, ¿sí? Miren lo que le estoy diciendo, muéstrame los nombres de todos mis estudiantes. No le están diciendo, léete el registro este, léete el valor este, haz un ciclo repetitivo para que pases por todos los estudiantes que yo tenga registrados en mi clase, ¿verdad? No, tú no le vas a decir los pasos, tú le vas a decir qué quieres. Y él internamente se encargará de buscar la mejor forma, entre comillas, de hacer esa operación y de traerte esos resultados. Porque ya él internamente tiene los códigos para poder realizar esas diferentes operaciones, ¿no? Normalmente son lenguajes internamente que funcionan de manera muy matemática. Las variables son nombres asociados a definiciones. ¿Listo? Por ejemplo, el nombre de un campo en una base de datos. ¿Sí? El apellido, el nombre, la dirección, el teléfono. ¿Listo? Y una vez declarados, no pueden ser modificados, porque se les asignan los valores y listo, se ejecutan las diferentes operaciones. No van a existir operaciones de asignación particulares, digamos, de manera directa. Aquí está, no existen secuencias de asignación definidas. Las sentencias que se utilizan lo hacen para describir el problema que queremos solucionar.
Como les digo, muéstrame el nombre, el apellido, la dirección y el teléfono de mis estudiantes o de los estudiantes del grupo de programación orientada a objetos 1A. ¿Saben? Entonces, en este caso, tú le estás describiendo qué quieres utilizar, qué quieres solucionar. Quiero buscar y que me muestren estos datos que te pedí de los estudiantes. Entonces, se programa diciendo lo que se quiere resolver a nivel de usuario, pero no qué instrucciones se van a utilizar para darle solución a ese problema, ¿verdad? Se utilizan unos mecanismos internos de inferencia. Inferencia es cuando tú pues tratas de predecir una especie de comportamiento, tú tomas unas decisiones, tú, basado en una estructura particular, tú dices, bueno, esto podría ser así, ¿verdad? La información a partir de esa descripción realizada. Entonces, eso se llama inferir. Tú haces una inferencia. Más adelante ustedes van a ver estadística inferencial, que precisamente es una estadística de tipo predictiva, que se utiliza para tratar de predecir comportamientos. Bueno, aquí se utiliza mucho ese método, ese mecanismo. Estos paradigmas declarativos, que incluso los van a ver más adelante, ya en algunas electivas de inteligencia artificial que tiene la universidad. Entonces, y pues obviamente pues en SQL, aunque normalmente no le van a decir así, sino que les van a dar las instrucciones y ya. Y ustedes van a ver lo fácil que es utilizar estas programaciones y que incluso en un programa que se conecte o que haga uso de un motor de base de datos, que es muy normal, van a combinar imperativo con declarativo. Existen varios tipos de lenguajes declarativos. Están los lenguajes lógicos como Prolog, que es un lenguaje que se utilizó por muchos años para lo que es programación de inteligencia artificial. Actualmente ya fue desplazado por Python y por otros lenguajes mucho más modernos. Los lenguajes algebraicos, ¿sí?, que se encargan y que se ejecutan internamente funciones matemáticas de tipo algebraicas. Por ejemplo, álgebra relacional, que es la que se utiliza en SQL para la ejecución y la realización de las consultas. MAUD también es un lenguaje de programación basado en funciones algebraicas. Lenguajes funcionales como Haskell, Lisp y Erlang, que se basan en el uso de diferentes modelos de funciones matemáticas o en la definición de funciones matemáticas específicas. Entonces, estos lenguajes tienen una ventaja de que son manejados específicamente de forma matemática, completamente, porque te toca definir casi siempre funciones o preposiciones lógicas para la ejecución de las operaciones. En este nivel o en este momento no nos interesa mucho entender a fondo estos paradigmas, ¿oyeron? Solamente es conocer y saber que existen, porque al nivel en el que estamos ahora es probable que muchos de estos conceptos no los entiendan como tal. Entonces permite el uso de mecanismos matemáticos que optimizan el rendimiento de los programas, ya que como tú no le dices qué rutina de código es la que tiene que ejecutar, él buscará la rutina que mejor se adapte a las características específicas que se estén dando en ese momento, ¿ya? Incluso estas herramientas de software, por ejemplo, que YouTube, por ejemplo, cuando tú estás viendo un video y resulta que el internet se le bajó un poco la calidad a tu conexión, ¿sí? Por alguna razón tu internet se vio afectado y no tienes el mismo ancho de banda que tenías al inicio, pues él coge y pone un video de menor resolución, lo pasa de HD a SD y ¿con qué finalidad? Sencillo, con la finalidad de que el video tenga una mejor fluidez, a pesar de que haya sacrificado la resolución del mismo, ¿no? Y esto obviamente se basa en la toma de decisiones que el sistema hace basado en comparaciones en este caso, pues el ancho de banda. La programación funcional, pues se basa específicamente en el uso de funciones matemáticas. ¿Listo? A este modelo se le llama modelo de cómputo de cálculo lambda, ¿sí? Y se usa simplemente en la definición de funciones matemáticas, como por ejemplo f de x, y, que sería como por ejemplo la suma de x más y, y cuando tú llames a f de u de, sería la suma de u más d, y cosas así. Digamos que tú defines unas funciones matemáticas y después tú le pasas los valores que necesitas que ejecuten con dicha función. Y el sistema internamente sabe cómo ejecutar estas funciones. Está construido, como dice, por funciones matemáticas puramente. Pueden ser de tipo puro o de tipo híbrido. Ya estos son diferentes formas de trabajarlos, combinando diferentes, no específicamente cálculo lambda, o también pueden utilizar lo que es la lógica de lógica combinatoria, donde hacen unas combinaciones de funciones matemáticas específicas.
La programación lógica se basa en lo que se conoce como la lógica de predicados de primer orden, que también utiliza programación basada en funciones, pero haciendo uso de lo que se conoce como predicados o proposiciones. Las proposiciones de la lógica matemática se manejan acá como funciones específicas del lenguaje. Se manejan con componentes de lo que se conoce como hechos, predicados y relaciones entre diferentes hechos y predicados y diferentes o predicados entre sí. Es el que se utiliza en la inteligencia artificial para lo que son la creación de sistemas expertos, el manejo de demostración automática de teoremas de científicos, reconocimiento del lenguaje natural, o sea, del habla. Y aquí tenemos el lenguaje Prolog como el lenguaje que se utilizó por muchos años para este modelo de programación. Y el paradigma que nos interesa específicamente a nosotros es el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Sí? Esta es una evolución del paradigma imperativo, como ya les había dicho. En este paradigma se usan objetos, ¿sí? Así como en la naturaleza, donde tenemos objetos como una libreta, una mesa, un carro. Acá también se crean ese tipo de elementos, objetos. Y como en la naturaleza, por ejemplo, donde la libreta interactúa con el bolígrafo, pues acá también los objetos interactuarán entre sí para diseñar una aplicación y un programa de computadora. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que aquí no vamos a trabajar como hicieron hasta ahora con un solo archivo que tiene todo el código. Aquí vamos a trabajar con varios archivos. ¿Oyeron? Al final les voy a dar una explicación de cómo trabajar esta parte con NetBeans, más que todo, y con JCreator, más que todo para que lo puedan desarrollar fácilmente, porque hasta ahora ustedes solamente han utilizado un solo programa que lo hace todo, pero ya no vamos a seguir trabajando así. Pero les soy sincero, yo no voy a utilizar ni NetBeans ni JCreator para programar. Yo voy a usar un editor de texto, perdón, yo voy a utilizar un editor de texto sencillo y voy a compilar desde la consola del sistema, como les digo, que es lo que hace en sí el lenguaje cuando tú presionas el botoncito de ejecutar. ¿Oyeron? Entonces, este lenguaje de programación, perdón, este paradigma no es un lenguaje, este paradigma de programación, pues puede ser utilizado por muchos lenguajes que lo soportan. Tenemos Java, Python, Perl, PHP, C Sharp, que es el de Microsoft, C++ también puede programarse orientado a objetos, etcétera. Una gran cantidad de lenguajes que permiten o que soportan la programación orientada a objetos. Como les digo, Java incluso está construido 100% orientado a objetos. O sea, el lenguaje como tal está construido orientado a objetos. Pero, como les digo, el hecho de yo programar en Java no implica que estoy programando orientado a objetos. Entonces, la base fundamental de la programación orientada a objetos es un elemento conocido como clase. Una clase una clase es un modelo. Y con base en esa clase, en ese modelo, se crean los objetos de ese modelo. Por ejemplo, tenemos un modelo carro que representa todos los carros que existen, ¿sí? Que pueden llegar a existir. Pero después, para poder utilizar ese modelo carro, yo tengo que crear objetos basados en ese carro, basados en ese modelo. Hagan de cuenta, el automotor, el fabricante de autos, cogió y hizo en sus planos, hizo el modelo del nuevo carro que iban a sacar Chevrolet, hizo un nuevo modelo de Camaro, por ejemplo, y ese modelo, ese plano es la clase. Pero ya cuando lo llevas a la fábrica y comienzas y le pasas el diseño a las computadoras, a los empleados que van a fabricar el vehículo, y se comienzan a construir y ya se creó físicamente el carro, ya ahí se vuelve objeto. Entonces tú creas, basado en el mismo modelo, creas todos los carros que quieras. Entonces, cada uno de esos carros es un objeto y el modelo o el plano es la clase. ¿Listo? Entonces acá vamos a comenzar a trabajar nosotros creando clases para nuestros elementos y con base en esas clases vamos a crear los objetos. Entonces, las clases definen unos atributos y operaciones que son asignados a los objetos una vez son creados. O sea que tú en la clase defines las características que deberá tener, pero no específicamente cómo deberían ser esas características. Por ejemplo, para un vehículo tú vas a definir que deberá tener un color, pero no vas a decir qué color va a tener,
Solamente debes definir, ojo, los carros deben tener un color. Y ya cuando creas el objeto es cuando dices, bueno, este carro va a ser rojo, este otro va a ser verde, este otro va a ser negro. ¿Ya? Entonces ahí es cuando ya tú, cuando tienes el objeto, es cuando determinas qué valor le vas a dar a ese atributo. ¿Listo? Y algunas operaciones básicas. Los carros tienen que poder encenderse, tienen que poder frenar, tienen que poder retroceder. ¿Ya? Entonces tú defines las operaciones y cómo se deberán ejecutar. Y ya tú desde el objeto llamas a esas operaciones para que corran, para que funcionen. ¿Listo? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Los diferentes objetos interactúan entre sí, o sea, se comunican unos con otros. Yo desde un objeto puedo llamar a otro y ustedes lo han hecho. Ustedes desde sus clases o desde sus programas en programación 2 y programación 1, han llamado a la librería Scanner, por ejemplo, para que ejecute operaciones. Y la librería Scanner es un archivo separado del que ustedes usan. Cuando ustedes llaman a ese import java.util.scanner, ustedes le están diciendo al sistema que necesitan que se traigan los códigos de esa clase y ustedes acá crean después el escáner lea igual a new scanner system.in. Están creando un objeto de tipo scanner que es el que va a utilizarse para capturar la información del teclado. ¿Sí? Entonces ustedes están pasándose mensajes, la clase scanner le está pasando mensajes a la clase de ustedes con los valores que estamos solicitando del teclado. Entonces las clases van a interactuar entre sí. Más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de relaciones que pueden existir entre los diferentes objetos aquí en la programación orientada a objetos y cómo trabajar con esas relaciones en particular. Otros paradigmas que existen y se utilizan, algunos se utilizan todavía, otros ya han desaparecido. La programación dinámica, programación orientada a eventos, que era la que utilizaba Visual Basic en su época, ¿sí? Programación orientada a aspectos, fue un modelo de evolución de la programación orientada a objetos, pero no duró mucho, o sea, no, fue una buena idea, pero la verdad como no fue muy acogida. Programación con restricciones, multiparadigma, lenguaje de dominio, programación orientada a componentes, etc. O sea, hay diferentes formas de paradigmas de programación y estos no son los únicos, ¿vieron? Pero los que acabamos de ver son los más generales. Y el que nos interesa a nosotros actualmente es el paradigma de programación orientada a objetos. Aquí les puse una línea de tiempo de los diferentes lenguajes de programación, los más generales, pues, donde desde los años 60 comenzaron a trabajarse con lenguajes de programación basados en programación procedimental o imperativa y aparecieron lenguajes como COBOL, Fortran, Lisp, ¿sí? Anterior a ellos hubo otros, incluso inicialmente la programación era completamente en máquina, en lenguaje binario, a través de tarjetas perforadas, pero poco a poco se fue mejorando estos sistemas de programación, surgió Prolog, miren, Prolog como lenguaje de programación imperativo, pues comenzó en los años 60. Miren que desde los años 60 ya entonces se comenzó a hablar de inteligencia artificial. BASIC de Microsoft surgió en los años 70, ¿verdad? Este se utilizó también en los 80 en las programadoras, en los computadores Altair. Pascal, ¿sí? De Borland. Apareció C, lenguaje C, que es uno de los lenguajes más utilizados y es el papá de muchísimos lenguajes de programación. Java, PHP, Python, todos se basan en lenguaje C como lenguaje original. De C salió C++ o C++, como le dicen en inglés. Entonces C++ como la evolución de ese lenguaje. A mí me gusta mucho, pues yo siempre soy partidario de que se debería comenzar por ese tipo de lenguajes, por lenguaje C++ o por lenguaje C o C++, porque es que esos son lenguajes donde te toca así todo a ti, hacer muchas cosas a ti a mano, ¿ya? Y te da un fuerte bagaje para poder entender fácilmente los demás lenguajes más adelante. Simula, tenemos Smalltalk, que fue el primer lenguaje de programación orientado a objetos que se inventó en los años 80. Objective-C, que es un lenguaje de programación basado en programación orientada a objetos basada en C, incluso es el que se utilizaba
programación para iOS, hasta que apareció Swift, Ada, COM-Lisp, ¿sí? Son diferentes lenguajes de programación ya de los años 80. En los años 90 comenzaron a aparecer los lenguajes que se están utilizando en la actualidad, ¿sí? Lo que es Haskell como lenguaje de programación declarativo, Perl, miren que a pesar de que Perl se comenzó a conocer mucho después acá en Colombia, pues es mucho más antiguo que Java y que PHP. Perl es un lenguaje de programación muy utilizado, lenguaje de scripts, Eiffel, Erlang, Delphi, de Borland, es la evolución de Turbo Pascal. Visual C++ de Microsoft, surgió Visual Basic también de Microsoft. Miren que después aparecieron Java, ¿verdad? PHP, Python, Ruby, Ruby on Rails, que también es muy utilizado en la actualidad. Y ya pues, en el siglo XXI, en el año 2000 para arriba, pues aparecieron los lenguajes de la tecnología de Microsoft.NET, que era muy parecida a la tecnología, es muy parecida a la tecnología de Java. Microsoft desarrolló una evolución de C++ a la que llamó C#, que es un lenguaje 100% también orientado a objetos, así como Java, pero con una estructura propia del mismo, bueno, Scala, Clojures. Entonces son diferentes lenguajes que han ido evolucionando. Pues la programación basada en Android, ¿sí? Que es básicamente Java para dispositivos móviles. Entonces ya comenzaron a trabajarse programación para Internet, para computación distribuida, para dispositivos móviles. Entonces ya actualmente no se ven muchas aplicaciones de escritorio. Se ven más que todo aplicaciones que corren bajo web, bajo ambiente web, bajo Internet. ¿Ya? Entonces tú no necesitas instalar un programa, sino con un navegador de Internet tienes para que los programas corran. Entonces, esos son las líneas de tiempo de la evolución que han tenido los diferentes lenguajes de programación. Miren que la programación orientada a objetos comenzó a aparecer en los años 70, 80, ¿sí? Con el lenguaje Smalltalk. O sea que no es un modelo nuevo. Y Java apareció en los 90. Es más, para que lo vayan sabiendo, Java comenzó como un lenguaje de programación para programar electrodomésticos. Java no comenzó para computadoras, porque esta fue la finalidad que se le dio, para programar televisores, aires acondicionados, hornos de microondas, pero no tuvo como mucha acogida en esa época cuando Sun Microsystems lo creó, ¿ya? Entonces, después se pasó por ese hecho de que tenía que ser construido para correr en estos elementos electrónicos de diferentes tecnologías y de diferentes formas de trabajar, se le dio la particularidad de ser multiplataforma. Y fíjense que le sirvió muchísimo para la parte de la programación en PCs. Y actualmente, pues, sí ha servido y sí se le está dando ese enfoque orientado a la programación de este tipo de dispositivos, porque muchos de ellos se programan en lenguaje Java. Android es es una forma de programar en Java. Cuando vean programación móvil van a ver que se usan los mismos elementos muy parecidos, solo que se usan objetos y clases particulares propias del lenguaje basado en los dispositivos móviles. ¿Listo? Ese es el tema referente a lo que son los paradigmas de programación, señores. Bueno, con esto finalizamos el tema de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase para comenzar con las prácticas de programación orientada a objetos.